En el último programa estuvimos analizando las vicisitudes de este proceso electoral 2023 y pues hacíamos una crítica a toda la judicialización que se ha dado en este proceso y que aún no termina. Y analizábamos la transición que se estaba volviendo una pesadilla para Guatemala, puesto que habiendo sido electo en la segunda vuelta un binomio del partido Semilla, este proceso enfrentaba una cantidad de recursos y de acciones legales, tanto hacia los tribunales en dirección a cancelar o suspender el partido Semilla, como también a atacar legalmente al Tribunal Supremo Electoral, siempre con el propósito de obstaculizar o impedir la toma de posesión del presidente electo el 14 de enero del próximo año. Esto continúa, es decir, el Ministerio Público no ha cesado en esta labor, pues que tiene mucho de análisis, pero que en realidad responde a intereses de algunos sectores que perdieron las elecciones, que vieron con sorpresa la elección de este binomio y que no aceptan que un partido nuevo y un presidente, digamos, de la categoría de Bernardo Arévalo, pues haya ganado las elecciones e instaure el nuevo gobierno. Recordemos que vivimos en una sociedad muy conservadora, donde tanto el poder económico como el poder político se coluden para evitar reformas, para evitar cambios, para evitar políticas que afecten, que alteren de alguna manera los privilegios a que están acostumbrados históricamente estos sectores. Y el resultado de las elecciones fue como consecuencia de un hartazgo de la población. La población guatemalteca quiere un cambio, quiere reformas, quiere gobiernos de calidad, ya no quiere más corrupción, ya no quiere más privilegios, quiere que se resuelva toda la problemática del país, la carencia de carreteras, la carencia de pupitres en las escuelas, la carencia de medicamentos en los hospitales. La gente quiere que este país respire, ¿verdad? Porque es un respiro lo que necesita este país, saqueado por hordas de grupos que ven al Estado nada más como un botín. Pero esta vez queremos continuar este análisis con un invitado que está con nosotros. Nos referimos al licenciado Aníbal García, quien fue diputado y quien conoce bastante de estos aspectos jurídicos que están sucediendo en Guatemala y que están afectando una transición normal en el país. Aníbal, bienvenido a este programa. ¿Cómo estamos, de Byron? Opiniones y entrevistas. Y te atacamos primero con estas actuaciones del Ministerio Público, que muchos se preguntan ¿a qué obedece este accionar del Ministerio Público? ¿Tienen sustento legal y político? ¿Hacia dónde quiere llevar el Ministerio Público este proceso de transición o quieren impedir que haya transición? ¿Qué es lo que busca el Ministerio Público con este entorpecimiento de la normalidad política? Muchas gracias, Byron, nuevamente. Yo creo que lo que hay que dejar claro, porque a veces esto es, digamos, discutible, aunque no debiese ser, de que el Ministerio Público, por virtud legal, tiene la obligación de investigar todos los hechos que de una u otra forma constituyan hechos delictivos. El Código Procesal Penal habla de noticia criminal, que quiere decir que sea algo que
que tiene visos de delito, y por lo tanto el Ministerio Público tiene la obligación legal constitucional de investigar. Eso no lo vamos a discutir. Es decir, tiene que haber alguien que investigue los delitos, y en este caso el Ministerio Público es el titular de la actividad punitiva del Estado, así se llama, ¿verdad? De manera que eso no lo vamos a cuestionar. Al Ministerio Público le corresponde. Y si el Ministerio Público considera que hay hechos que tiene que investigar de oficio, o bien son objeto de una denuncia que se le plantee, pues evidentemente puede poner en acción la maquinaria del Estado que a él le corresponde para investigar los delitos. Hasta ahí, a mí me parece que todo normal, a mí me parece que es algo que debemos verlo con naturalidad. Pero la ley y tanto la ley orgánica del Ministerio Público como el Código Procesal Penal le establece una obligación al Ministerio Público, y es actuar con objetividad. Es decir, que tampoco va a investigar lo que no se puede investigar, no va a perseguir algo que no es delito, no va a perseguir algo en donde es imposible hacer la persecución penal, porque entonces esto ya tergiversaría totalmente lo que dice el Código Procesal Penal en cuanto a los fines del proceso. Bueno, dicho esto, lo primero que hay que preguntarse es ¿con qué fin el Ministerio Público está haciendo esta investigación? Y voy por casos. La investigación en contra de Semilla en cuanto a una presunta falsedad en las personas que concurrieron a la conformación del partido Semilla. Sí, solo un paréntesis, Aníbal. Este partido ya participó en las elecciones del 2019 y eligió diputados que actualmente están en funciones en el Congreso de la República. Pero aparte de eso, aunque pudiera hacer todavía la investigación, lo que está claro es de que ese es un tipo de delitos, en donde no se puede aplicar, y lo digo con contundencia porque ahí está el primer error a mi juicio, y coincidimos una cantidad importante de abogados en que no se puede aplicar la ley en contra de la delincuencia organizada. El Ministerio Público puede investigar, pero otra vez, y aquí es donde vemos el sesgo, faltando a la objetividad, faltando a su función de constitucional y legal, el Ministerio Público lo que está haciendo es y peligrosamente evocando épocas pasadas, armando un caso, elaborando un caso que lo que hace es tergiversar totalmente el objeto de la investigación penal. Por eso es importante decirlo, que cuando vemos que un juez se atreve no solo a decretar órdenes de aprehensión, está bien, hay que aceptarlo, está dentro de sus facultades, y los que son señalados y son perseguidos deberán presentarse y comparecer ante la justicia. Pero cuando el juez se atreve a decretar la suspensión provisional de un partido político utilizando la ley en contra de la delincuencia organizada, entonces ahí sí ya vemos una tergiversación total del proceso, ahora ya no solo del Ministerio Público, sino también de un juez que se está prestando a esa persecución penal alejada de la objetividad, alejada del profesionalismo y alejada fundamentalmente de los fines del proceso. Entonces ahí lo que hoy vemos es una tergiversación total del derecho penal, evoca a ese derecho penal del enemigo, porque además hay una serie de partidos políticos que han tenido procesos de esa naturaleza. Entonces, en síntesis, esa primera ilegalidad yo la veo totalmente manifiesta, es evidente, y creo que no se va a poder sostener. Creo que no se va a poder sostener porque todo lo que se refiere a suspensión y cancelación de los partidos políticos, a mi juicio debe ser de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos, y lo que está haciendo el juez es algo que está fuera de su competencia y jamás puede proceder la suspensión o cancelación de un partido político por orden de un juez de carácter penal. Esa es la primera consideración, pero quisiera aprovechar para referirme a un caso que para mi gusto resulta el más complicado, el más peligroso
y el que francamente nos demuestra ya que el Ministerio Público no solo perdió la objetividad, no solo perdió el profesionalismo en este tipo de persecución penal, sino que peligrosamente evidencia una colusión con actores impresentables del país, con sectores golpistas de este país, con sectores de una tradición realmente terrible en Guatemala y que no quieren aceptar el resultado electoral emanado el 20 de agosto de este año, y es la investigación que están haciendo de los digitadores, de los encargados de mesas de centros de votación, de mesas de votación, porque ¿qué es lo que están tratando de documentar? Sí. Evidentemente ellos van sobre su tesis es que existió un fraude electoral, y eso sí es peligrosísimo, porque eso prácticamente atentaría en contra de la democracia, en contra de la propia Constitución Política de la República, y ahí es donde me parece ya una tergiversación total del derecho penal. Pero hay algunas acciones del Ministerio Público que rayan un poco en la desesperación, en la locura, que son acciones que reflejan ya casi como estar viendo, pues no sé, que se alejan mucho de la legalidad. Y además de la racionalidad, de la lógica. Por ejemplo, este recurso que presentó el Ministerio Público ante la Corte de Constitucionalidad, pretendiendo perseguir a todos los que opinan en las redes sociales, porque están afectando la institucionalidad, porque están debilitando el actuar del Ministerio Público. Creo que ellos pasan por alto que el artículo 35 de la Constitución garantice la libertad de emisión del pensamiento. Y además, los actos de la administración son públicos. Y los funcionarios públicos jamás son superiores a la ley. Así lo dice la Constitución de la República. Por suerte y afortunadamente, todavía con un poco de racionalidad, que tampoco es de mi devoción esta Corte de Constitucionalidad, pero afortunadamente declararon sin lugar ese recurso. Pero ¿por qué el Ministerio Público toma estas acciones, incluso impropias de la abogacía? No sé. Claro. Porque, sí, por supuesto. Es que definitivamente yo creo que este es el momento de decirlo con toda contundencia. Hay un plan, pues, en contra del resultado electoral. Hay un plan que están orquestando los que perdieron y que no tenemos que perdernos, porque en realidad la UNE nada más es un partido que perdió la elección, y la candidata Sandra Torres evidentemente perdió la elección, pero ellos no están solos. Ellos representaban y llegaron a representar en un momento determinado. Si vemos cuáles fueron las alianzas que hicieron, qué sectores les fueron apoyando, cómo fueron concitando ellos el apoyo de ciertos sectores, no cabe ninguna duda de que ahí yo diría que está lo más perverso de la sociedad, que toda la vida han visto el comunismo hasta en la sopa de los frijoles, que no aceptan que exista un cambio de estafeta para por lo menos intentar los cambios que este país requiere. Porque hay que ser realistas, hay un marco constitucional que el presidente Arevalo lo tiene que respetar. Le digo presidente Arevalo porque ya fue electo presidente y ya fue reconocido presidente. O sea, todo debe hacerse dentro del marco constitucional vigente. Entonces, hay mentes obtusas, mentes enfermas, mentes retrógradas que, ojo, de 1985 para acá, en esta era democrática, yo nunca había visto una postura de un partido perdedor como la que estamos viendo ahora, de un candidato. No recuerdo, yo voté por primera vez en 1986, pero no recuerdo haber visto esa postura de un partido que ahora insiste y refuerza la tesis del Ministerio Público, abonando en la idea del fraude electoral, y mucho menos un Ministerio Público que se tome la estafeta y que se arrogue el derecho de enfrentar la voluntad soberana
manifestada ya por los votantes. Eso es inédito. Sí. Y esto es lo peligroso de esta situación, porque estamos hablando de una tergiversación total de los fundamentos de la República, estamos hablando de un irrespeto total a la democracia y ya no digamos un irrespeto total al Estado de Derecho que todos quisiéramos que existiera. Qué diferente hubiera sido que un candidato o una candidata perdedora llegara a la noche del triunfo y felicitara al ganador y reconociera su triunfo y le ofreciera apoyo para la gobernabilidad. El único caso que yo recuerdo, porque en Guatemala como que no es una cuestión normal, ¿verdad? Y refleja nuestro bajo nivel cultural y educativo y político, que un candidato perdedor reconozca al candidato ganador. El único caso que yo recuerdo es el de cuando ganó Vinicio Cerezo en 1986, que casi obligaron a Jorge Carpio a que llegara al Hotel Camino Real, donde estaba instalado el Tribunal Supremo Electoral, y reconociera a Vinicio Cerezo que había ganado las elecciones. Yo me recuerdo esa noche y las imágenes que transmitió la televisión, donde Jorge Carpio, prácticamente contra su voluntad, pero fue y llegó y saludó al presidente electo. Quizás de los pocos casos, ¿o has visto algún otro? No, pero no ha existido una postura de descalificación del proceso electoral. O sea, yo no recuerdo. Incluso en eventos tan encontrados como los que hemos visto, FRG, PAN, UNE, PP, en ese tipo de elecciones que fueron tan enconadas y de tantos señalamientos, no existió una defenestración del proceso electoral. Y tal vez sin las grandes diferencias de votos como esta vez. Y mucho menos en este escenario. Entonces, mi tesis, Byron, es de que estamos frente a una situación peligrosa, muy peligrosa, que yo insisto, si el Ministerio Público sigue con esa aberrante actitud y llegase a tomar una medida en contra del proceso electoral, es decir, en contra de la votación como tal, intentando que un juez se atreva a declarar la posibilidad de un fraude, entonces será la Corte de Constitucionalidad la que va a tener que poner en orden al Ministerio Público, porque ya eso atentaría en contra de la Constitución Política de la República. Ahí tendríamos que ver un escenario en donde la Corte de Constitucionalidad, en cumplimiento de su función esencial, que es el resguardo de la Constitución, tendrá que poner en orden al propio Ministerio Público y a incluso certificar lo conducente en contra de los responsables. Sí, como depende de cómo quieren pasar a la historia algunos funcionarios, porque la Corte de Constitucionalidad en tiempos de Serrano, cuando Serrano dio el golpe de Estado, fue la Ese que es el antecedente. Tomó una determinación muy clara en defensa de la institucionalidad, en defensa del Estado de Derecho. Y eso fue factor decisivo para que Serrano abandonara el poder después del golpe de Estado, del autogolpe. Digo, pensando en que los funcionarios públicos pues deberían de pensar cómo van a pasar a la historia, si avalando un rompimiento constitucional o asumiendo una posición congruente con los principios y las funciones de las instituciones que hoy por hoy de manera temporal están dirigiendo. Y creo que ahí, como decís, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen un papel que jugar y ojalá sea congruente con los postulados de la Constitución. Hay algunos funcionarios, como este juez Bremer y el otro juez Freddy Orellana, que van a pasar, pero al canasto de la basura, no a la historia, porque están asumiendo resoluciones que caen en el prevaricato. El prevaricato, pues, se le aplica a un juez que emite resoluciones que no están basadas en ley. De manera que todo esto está por seguir siendo analizado. Vamos a pasar
a un descanso y volvemos en un momento con nuestro invitado, el licenciado Aníbal García. Estamos de regreso con nuestro invitado, el licenciado Aníbal García. Estamos analizando las vicisitudes de este proceso, digamos que ya no es un proceso electoral, porque ya el Tribunal Supremo Electoral calificó ese resultado y oficializó que los ganadores de este proceso son Bernardo Arévalo y Karen Herrera del partido Semilla. Pero todavía quedan dudas sobre si el MP continúa con esta serie de ataques jurídicos a Semilla y a Bernardo Arévalo. ¿Qué escenario nos espera? Por un lado, que esto concluya inevitablemente y deseablemente en que asuma el 14 de enero el presidente electo Bernardo Arévalo y Karen Herrera. O, en el peor de los casos, que parece ser que es la pretensión de algunos sectores, no asuma, luego de ser inhabilitado el partido y Bernardo Arévalo, en cuyo caso se estaría, digamos, ante un escenario inédito en la historia del país. Ese es por un lado. Y por el otro lado, que asuma Bernardo Arévalo contra viento y marea. Y lo que nos espera, o los escenarios pues, que puedan darse ya con el nuevo gobierno presidido por Bernardo Arévalo. En el primer caso, ¿qué opinas? ¿Vamos a continuar con estos ataques jurídicos a Bernardo Arévalo y al partido Semilla? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Sí, bueno, otra vez vuelvo a dividir los casos porque no son lo mismo. Si el caso es la investigación por las presuntas falsedades que se hicieron, ahí el tema central no es la investigación de esos hechos, es decir, ese no es el tema central, porque esa investigación y ese proceso habrá de dilucidarse y cada quien responderá como corresponde. El tema central es la suspensión que decretó el juez y la pregunta del millón es ¿qué efectos jurídicos tiene para los efectos de la elección que ya se realizó de diputados y de el presidente y vicepresidente de la República? Mi criterio es que hay que recordar que la ley electoral y de partidos políticos determina que debe hacerse una convocatoria. ¿A quiénes se hace la convocatoria? A todos los partidos legalmente inscritos en el momento de la convocatoria. Entonces, en el momento de la convocatoria, Semilla era un partido legalmente inscrito. Sus candidatos, tanto a presidente y vicepresidente como a diputados, fueron calificados por el órgano por el órgano competente, en este caso el Registro de Ciudadanos, y esas inscripciones nadie las impugnó. En consecuencia, mi criterio es que los efectos legales de la inscripción del candidato les dio derecho a participar en el evento supremo del proceso electoral, que es el momento del voto, el sufragio universal que se emitió en primera vuelta y en segunda vuelta. De manera que siendo que ellos participaron mediante un partido legalmente inscrito que correctamente indicabas que participó hace 4 años en la elección y que tuvo bancada y que tuvo diputados, para mí no existe ni un solo motivo legal para que no pueda este partido, o mejor dicho, los integrantes de ese partido electos mediante el sufragio universal no puedan tomar posesión de sus cargos y sigan fungiendo hasta el cargo que les corresponde. En este caso, imposible sería que Bernardo Arévalo y Karen Herrera no tomaran posesión de su cargo. Yo no veo eso desde el punto de vista legal. Sin embargo, frente al retorcimiento de la ley que hemos visto por parte del Ministerio Público, habría que esperar cuáles son las acciones del Ministerio Público. Pero ojo, la
el simple hecho de estar investigando a Semilla, el simple hecho de que esté suspendido ilegalmente el partido, no implica que ya todo se consumó. Porque Semilla deberá utilizar los mecanismos de defensa que le responde. Hoy mismo en la mañana presentaban un recurso de nulidad y esto va a ser un proceso largo. De manera que no teniendo firmeza esa resolución o no habiendo alcanzado estado, como se dice desde el punto de vista administrativo, incorrecto sería que ellos no pudieran tomar posesión como diputados, los que salieron electos, y que mucho menos se afectaran los derechos del binomio presidencial electo. Por eso vuelvo a referir mi tesis en relación a que el caso más absurdo, el caso más grosero, es el de la investigación de los fiscales de mesa, de los digitadores de las elecciones y de los presidentes de juntas electorales y todos los que integraron las mesas, porque ahí sí lo que pretenden es la declaratoria de un fraude electoral. Ahí ese es el objetivo. Y si se atreviesen a tal extremo, entonces el asunto ya se pondría muy delicado, pero evidentemente ahí sí estaríamos frente a un rompimiento del orden constitucional y quienes participen en eso peligrosamente estarían siendo imputados no solo del delito de sedición, sino el delito de violación a la Constitución, entre otros, como el que ya mencionaste, prevaricato y otros delitos que pudieran concurrir. De manera que, en conclusión, la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla, eso va a ser una discusión de larga data y que deberán determinar los tribunales. Al final creo que la Corte va a decidir. O sea que tu conclusión sería que en este escenario el objetivo final sería anular las elecciones. Yo creo que ese es el objetivo final. Ya saben que mediante la suspensión de Semilla no van a lograr absolutamente nada. Y por eso es que están corriendo con esa otra investigación, que ahí sí, con todo respeto a la gente del Ministerio Público y al fiscal Curuchiche, eso sí es una grosería jurídica, querer documentar un fraude cuando el pueblo de Guatemala participó, nosotros mismos participamos, ejercimos nuestro voto y ya hubo una sentencia del pueblo en relación a qué opción política prefirió. Sí. El voto casi diríamos que es sagrado. Es decir, el voto debe ser sagrado. En una democracia debe ser sagrado. Sí, porque es el máximo reflejo, pues, de la existencia de una sociedad democrática. Claro. Es que la democracia es un concepto, ¿verdad? Pero debe hacerse realidad. Si bien es cierto, los que abogan por una democracia más amplia dicen debe haber participación ciudadana en la toma de decisiones, el famoso precepto del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En realidad el acto democrático más sagrado es el del voto. Ahora, eso significa, en ese mismo escenario, que el Congreso de la República próximo podría elegir al presidente de una terna que, según dicen, sería, o al menos subterráneamente, porque de manera declarada lo dudo, que sería presentada por el propio presidente actual de la República. Sí, pero eso sería totalmente absurdo y sería totalmente ilegal. Por la siguiente razón, en realidad la Constitución Política establece un procedimiento de designación de presidente y vicepresidente, pero en el momento en que ya estando en el cargo, no puede seguir ejerciendo el mismo, ¿verdad? Ya sea por renuncia, por abandono, por muerte, podría ser de uno de los dos. Entonces el Congreso entra en función constitucional a hacer la designación que corresponde, incluso en un procedimiento, de ternas y una serie de cuestiones más. Pero este presupuesto que estamos ahorita comentando, de que sea por decisión de un juez, porque tendría que ser decisión de un juez coludido, de un juez prevaricador, que se atreviera a restarle validez al proceso electoral, eso no se puede aceptar, simple y sencillamente no se puede aceptar, y tendrá que ser revertido por la propia Corte de Constitucionalidad, porque ahí sí estaríamos frente a un rompimiento del marco constitucional
de la democracia. Sería una grosería jurídica que yo prefiero no ver ese escenario porque es imposible desde el punto de vista legal, que ni lo sueñen. Eso sería el absurdo. Y como lo he sostenido, peligrosamente estaría llevándonos a un conflicto social que ya no merecemos. Creo que es momento de que los actores que están empujando ese tipo de acciones, e incluso el mismo partido UNE que se ha adherido a insinuar ese fraude electoral, tomen conciencia que la democracia costó sangre, sudor y lágrimas. Que este no es un regalo de nadie, no es una dádiva, es un logro del pueblo de Guatemala. Recordemos que la Constitución de 1985, Byron, y las posteriores leyes que emitió la Asamblea Nacional Constituyente se hacen en un marco en donde algunos cuestionamos que no es la democracia perfecta, pero no hay democracia perfecta. Pero es preferible 1000 veces mantener este marco democrático a evocar etapas de dictaduras, etapas de tiranías y de gobiernos militares que se impusieron a fuerza y bala, y no le conviene a nadie llegar a esos extremos. Por eso pienso que es buen momento para que la propia Fiscal General de la República reflexione sobre el alcance de sus actos. Y el señor Curuchiche, que lo vemos tan animado en una grosería jurídica que de verdad solo existe en su cabeza, tome conciencia de que no pueden poner en riesgo la paz social que hemos logrado por un capricho, por una ocurrencia o por estar haciéndole el juego a gente que les ha, animado y que les ha instado a defender sus intereses en desmedro de los intereses de la mayoría de la población. Bueno, esperemos que eso no ocurra. Aquí siempre hemos planteado que pueden, bosquejarse los peores escenarios, como ese que estamos planteando, pero ciertamente, aunque hay sectores en este país y personas en este país con una gran vocación antidemocrática, con una gran vocación de violaciones a la ley, de abuso de poder, con una gran vocación de oponerse a los cambios, claro, con una gran vocación de oponerse a la modernidad, de oponerse a la paz, de oponerse al bien social. A pesar de que hay personas y sectores que tienen esa vocación, pienso yo que si todo va bien, tendríamos a un gobierno presidido por Bernardo Arévalo y Karen Herrera a partir del 14 de enero. En ese sentido, si lo vemos en positivo, ¿cómo vemos ese futuro próximo? Bueno, hay que decirlo que es una papa caliente, es una brasa en las manos. Yo por lo menos creo que hay 3 cuestiones que el presidente Arévalo debe tomar en cuenta. En primer lugar, que va a llegar con muchas debilidades. Él lo debe tomar en consideración en su análisis de situación. Debe tomar en cuenta que va a tener un Congreso de la República totalmente contrario, en virtud de que la mayoría de sus integrantes va a ser de la oposición. Sin embargo, yo creo que ese es el primer reto. El primer reto es cómo poder negociar en forma transparente, cómo poder pactar agendas mínimas con el Congreso de la República. Y aquí es donde entra en juego un factor que va a ser fundamental en el gobierno del presidente Arévalo y de Karen Herrera, y es que tenga operadores políticos efectivos y de alto nivel. No cabe duda de que el gobierno del presidente Arévalo va a tener que ser un gobierno de mucho diálogo, de mucho acercamiento, aún con la gente del Congreso de la República, que de antemano va a saber que son opositores, pero ese es precisamente el secreto y pareciera ser la tónica en general de su gobierno, si es que él lo quiere llevar a buen puerto. El segundo elemento, creo yo, es de que no puede ignorar que en el país hay fuerzas vivas y que esas fuerzas vivas, esos sectores que demandan ser escuchados, deben efectivamente sentir que sus demandas están siendo canalizadas en el gobierno que va a asumir,
y deben sentirse representados. Y creo que la base del buen éxito que puede tener el gobierno del presidente Arévalo se fundamenta no solo en la legalidad, sino en la legitimidad que pueda tener. Y esto me lleva al tercer escenario. El tercer escenario debe ser un escenario de medidas efectivas, medidas inteligentes, que el pueblo de Guatemala pueda ver el resultado en una forma inmediata. Y esto lo puede hacer perfectamente desde el Ejecutivo. Entonces, el método es diálogo constante, negociación. Debemos entender que la salida no es ninguna medida fuera de lo legal, ninguna medida arrebatada, ninguna medida que suene a imposición, sino que la salida es diálogo permanente, escuchar a los diversos sectores del país, en función de que yo estoy convencido de que los problemas de la democracia solo se pueden resolver con más democracia. Y eso creo que el presidente Arévalo lo puede encarnar perfectamente. De lo que sabemos de Bernardo Arévalo, ahora presidente, sabemos de una persona dialogante, de una persona con mucha altura política, diplomática, con mucha cintura política, y ojalá eso prevalezca, porque en buena medida hay que reconocer que llega con instituciones cooptadas también. Desgraciadamente, la mayoría de órganos de control están siendo cuestionados en relación a su papel, la Contraloría, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, pero tiene que aprender a convivir. Entonces, creo que tendremos un presidente que tiene que buscar legitimidad, y la legitimidad la va a dar cada uno de sus actos que vaya realizando, el equipo que le acompañe, el gabinete de gobierno, las medidas inteligentes y contundentes en contra de la corrupción, que fue su mayor oferta electoral, pero entendiendo también que el Ejecutivo tiene limitaciones en la lucha en contra de la corrupción, porque ahí hay que ponerle atención a que el papel fundamental en la persecución de la corrupción lo cumple el Ministerio Público, a través de los dictámenes e informes que va generando la Contraloría General de Cuentas. Entonces, el nuevo ritmo que imponga el gobierno, el nuevo sello que imponga el gobierno, necesariamente ojalá redunde en el resto de instituciones, para que poco a poco vayamos saliendo de esta cultura de opacidad, de esta cultura de poca transparencia, y que se logre finalmente un pacto social en donde los diversos actores del país aceptan y aceptamos el reto de que eso debe cambiar. Creo que el problema fundamental es que hay muchos que no quieren que esto cambie. Sí, bueno, ¿verdad? Hay gobiernos en América Latina que son, llamémosle en el lenguaje tradicional, que a mí no mucho me gusta, son de centro izquierda, pero que tampoco están destruyendo a las familias, que tampoco están instaurando los matrimonios de homosexuales, que tampoco están expropiando casas y fincas, que no están haciendo todo ese tipo de cosas que aquí se mencionan. Tenemos el gobierno de México, que es un gobierno saludable. Tenemos el gobierno de El Salvador, también un gobierno decente. Tenemos en Honduras el gobierno de Xiomara Castro, decente, un gobierno nuevo también. Tenemos otros gobiernos en América Latina, como en Chile, como en Colombia, y son pues gobiernos de cambio, pero que tampoco están cometiendo pues comiendo niños, como aquí podría decirse, porque aquí se inventa cada cosa del comunismo, claro, que ya no se sabe qué más se podrían inventar. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Aníbal García por habernos acompañado, y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias por su atención y hasta pronto.